¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Solo una Vuelta Más y voy a presentar, como siempre y en la misma exacta dirección y sentido, a quienes me acompañan. Está Adriana Amado. ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están? Está Pablo de León, el hombre que mira, no sé si al sudeste, porque es una película antigua, pero hacia algún lugar con forma fija, mira. A la cámara. Está Osvaldo Bazán. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cuál va? Y está Rolo Barbano. El más elegante, podés decir. El más elegante como siempre. Bueno, vamos a hablar de lo que no es elegante, por lo menos no es armónico, que es la economía en Argentina y sobre todo la inflación. Miren, encuestas le preguntaron a las personas cuál es su preocupación máxima. Y vos dirás, a lo mejor la salud, el miedo a contagiarse coronavirus, el fallecimiento por coronavirus, algo al respecto, no. La principal preocupación hoy es la inflación en los argentinos. Eso que no podemos parar, que tiene un piso, suponemos, de 3,5, pero puede ser de 4 y pico por ciento, se te va el dinero de las manos. Y hoy sucedió algo que es bastante importante. ¿Por qué? Porque Hugo Moyano y Pablo Moyano, que son aliados estratégicos sindicales del gobierno, y Sergio Palazzo de Bancarios, que también es muy próximo al gobierno y acompaña, ya dijeron que las pautas salariales que habían acordado no van más. Ese número de 29% que integró el presupuesto, ¿recuerdan el presupuesto? Esa obra de teatro donde los que están arriba fingen ser quienes no son y los que están abajo fingen creernos. Eso decía Borges de lo que era el teatro, esa obra de teatro donde había un 29% de inflación anual. Bueno, no se cumple y le están llevando la flor al entierro a este 29%. Hoy Alberto Fernández dijo en San Martín en un acto que efectivamente dijo lo siguiente. Tenemos lo que dijo Alberto Fernández, quiero mostrárselos. La inflación es un tema pendiente de resolución, con lo cual no dice la estamos resolviendo, sino que está pendiente. Una lista de imposibilidades. Hablemos de eso porque atrás de Moyano, atrás de Palazzo, todas las obras sociales y todo el conjunto de la sociedad que estaba bastante sosegada al respecto, va a empezar a tironear de la puja distributiva. Está con nosotros Eduardo Leville Yati. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, la verdad es que podemos transformar esto en una pregunta o en largue como quiera. La inflación, tema la vaca. ¿Quieres que te hable de la inflación argentina? No, la inflación. ¿Cómo se hace ahora? Es alta, ¿eh? Muy alta. No tenés forma de bajarla salvo haciendo una suerte de acuerdo de precios y salarios que nunca hiciste explícitamente, sino que lo hiciste implícitamente esperando que los precios, pero sobre todo los salarios, acompañaran la meta muy ilusoria del 29% que estaba en un presupuesto que ya no existe más porque está totalmente perforado por demandas del cristianismo de una parte de la coalición gobernante. Entonces, ninguna de estas cosas se sostiene si está todo atado con alambre. El presupuesto ya no es tal, la inflación fue mucho más alta de la que se esperaba. El pedido a los gremios, recordemos que hay varios acuerdos que se cerraron por niveles más bajos, la idea era que tuvieran cláusulas de ajuste en el caso de que... De revisión, por ejemplo, en octubre, noviembre nos volvemos a sentar. Bueno, Palazzo adelantó, dijo, ahora nos vamos a sentar. Exactamente, pero ¿por qué? Porque la inflación fue mucho más alta de lo que se esperaba, en parte porque tenías el efecto totalmente anticipable de la inflación deprimida o postergada a lo largo de meses de cuarentena. Entonces se veía que iba a haber inflación alta al principio. Con la inflación, con los números a la vista, los gremios piden más y los que están acordando piden una pauta más alta. En fin, tenés un acuerdo que nunca se estableció de manera formal, sino más bien con negociaciones bilaterales, como nunca hay nada en claro sobre la mesa. A medida que van apareciendo los datos, cada uno pelea por su parte. Entonces, la puja distributiva es esta cosa así, una serie de negociaciones secuenciales que al final van a ir tendiendo cada vez más al 50%, que es lo que tienen en la cabeza la mayoría de los analistas. Y en el medio las elecciones. Y recuerden ustedes, diciembre, como siempre les recordamos, en el Estadio Único de La Plata, Cristina dijo, ustedes quieren ganar, lo dijo con otras palabras, dijo, recuerden cómo llegamos. Por lo menos los ingresos tienen que ser mayor que los ingresos de los asalariados y de los jubilados. Es decir, no podemos subir las tarifas y tienen que subir las jubilaciones y los ingresos de los trabajadores tienen que superar la inflación. Si no, perdemos. Se lo dijo delante al propio presidente. ¿Qué va a decir, Pablo? De todos modos, me parece que hay sindicatos que son faros de una situación diferente. Por ejemplo, los estatales
se los estaba cerrando en un 35%. También absolutamente lejano al 50% que va a ser la inflación, más o menos, un poquito más, un poquito menos. Pero siempre Moyano, los bancarios y atento un gremio, los aceiteros, que todos los envidiamos porque los aceiteros siempre tienen unos arreglos salariales espectaculares, siempre ellos marcan otra línea. Moyano, más o menos, venía en sintonía con Alberto Fernández, pero este año él también tiene elecciones, él también tiene que revalidar y él también muestra los dientes. Entonces, en un año electoral, Moyano va a decir, yo te acompaño, yo voy, yo estoy, va a pedirle algún Moyano en alguna lista, pero él, primero que nada, va a defender el porcentaje de su gremio, porque evidentemente él quiere seguir mostrando que es el más fuerte y el más poderoso de todos los sindicalistas en la Argentina. Bien. Osvaldo Bazán, Me gustaría abrir una carpeta dentro de esta carpeta. haga doble clic. Haga doble clic, porque cuando empezaste a hablar dijiste, esto lo dijo el presidente en San Martín. Y hay una cosa que se nos escapa y que es increíble que se nos escape, perdónenme que abra la carpeta. Fue a inaugurar casas que ya estaban inauguradas. Otra vez haciendo lo mismo. Eran casas que estaban terminadas de la gestión anterior y estuvieron 2 años y medio sin hacer nada con esas casas. Las casas estaban terminadas y no habían sido entregadas. Y fueron otra vez en algo que ya es costumbre y rutina en este gobierno a inaugurar algo que ya estaba inaugurado. Parece que para el kirchnerismo, si las cosas no se inauguran muchas veces, no se inauguran. Yo tengo una frase, por ejemplo, digamos, independientemente del resultado del partido o de cómo salga o cómo juegue, San Lorenzo de Almagro, mi club, será campeón. ¿Les gusta esta frase? Bueno, escuchen miren esta frase de Cafiero con respecto a la inflación. Independientemente de los números, el salario le va a ganar a la inflación. Bueno, digamos, ahí tenemos una frase compleja para... Parece pensamiento mágico. Bueno, Más que complejo, porque pensar Es que... para el O psicólogo. asumen que los números no son ¿De fidedignos. qué salario le va a ganar a la inflación? Porque los que vivimos en el mundo real no Creo tenemos que salarios cercanos al... Merece análisis psicológico. Eduardo, uno entiende lo que hace el gobierno, que es quiere asegurar, digamos, como diría Bilardo, primero hay que ganar. Y quieren ganar, por supuesto, para conservar el poder. ¿Cómo se hace para distribuir sin que se te dispare la inflación vía emisión? Yo quiero aclarar que si hago así con la cabeza es porque tengo una pared O hay un de vidrio. cristal acá. La gente no Está entiende- justo en el medio. O sea, Bueno, cuando yo me te miro corro hago así. Vamos Yo a me corro correr así, porque está. si no parezco que... Dale. ¿Cuál era la pregunta? La pregunta era, ¿hay otra alternativa? Con este contexto actual, con esta situación, el gobierno va a ir a buscar un buen resultado en las elecciones, para eso tiene que conformar a los gremios, tiene que poner plata en el bolsillo de la gente y hay mucha inflación. ¿Va a emitir aún a riesgo de que se dispare más la inflación? Probablemente. Yo creo que debió, y en algún momento insinuó que iba en esa dirección, debió haber armado una suerte de usar el Consejo Económico y Social para armar un pacto, un acuerdo de precios y salarios. Es muy difícil en Argentina eso porque lo que comentabas recién tiene un tema más general, que es que los gremios están muy fragmentados y pelean entre ellos. Entonces la competencia entre gremios hace mucho más difícil la coordinación, sobre todo de salarios, a diferencia de otros países como, por ejemplo, Uruguay, donde tiene una negociación mucho más armónica. Pero tendría que haberlo hecho antes. Ahora ya es más difícil, están todos corriendo detrás de las noticias. Si los aumentos estos se convalidan, después los próximos acuerdos, o los acuerdos viejos van a querer reabrir, los próximos van a estar a niveles más altos, la inflación va a ser más alta, lo que dijo Cafiero difícilmente se cumpla, y el gobierno va a tener que de alguna forma contentar, ni hablar de los salarios que no están registrados, porque este es el 40, ni siquiera el 40. Salarios privados es el 20% de la población activa y después hay otro tanto que son estatales que van a ir por detrás y el resto nadie sabe porque ni siquiera se miden. Las mediciones son muy bajas de nuestros salarios, de los informales. Entonces, no solo no se va a cumplir lo de Cafiero, sino que vas a tener la tentación de compensar con dinero, con fondos que no tenés, es decir, con emisión, 2 meses, 3 meses antes de la elección, lo que no pudiste darle con estabilización económica. Es interesante lo que él dice, porque después de la pandemia o sobre el final de la pandemia que tendremos, espero, hacia fin de año, en todos estos sectores informales, cuando alguien vaya a pedir trabajo, le aumento, le van a decir, conformate con tener trabajo, te doy tanto, vas a seguir en negro. Entonces acá va a volver un desafío para el gobierno, que es a esos sectores, al que está en negro, que no tiene aumento de sueldo, que se va a quedar relegado respecto a la canasta, lo va a tener que apoyar de las maneras en que se apoya y que sale dinero del Estado ante las elecciones, ¿no? Y con transferencias específicas, Claro. sin mucho fundamento, con fondeo sinuoso y que no sabes cuánto tiempo la vas a tener. Exacto. Y aparte tenés que contar
con la sangría de empleo formal que vas a tener de acá a las elecciones, porque si bien es cierto que van a postergar la suspensión de despidos hasta después de las elecciones probablemente, mes a mes, las empresas, sobre todo las pymes, que tienen mucha carga de trabajo y poca actividad, muchas de ellas están llegando a arreglos privados, que es básicamente destrucción de empleo formal, con lo cual los informales a los cuales no podemos registrar el salario porque nadie los ve, son cada vez más. ¿Quién puede Entonces estamos pagar? discutiendo por un pedacito muy chico de la Eduardo, ¿quién puede pagar esto? Perdón, Osvaldo. Estamos en una economía que todo el mundo dice está destruida por la cuarentena de 1 año y 4 meses. ¿Quién puede pagar estos aumentos? Desde el sector privado, me pregunto, porque uno no los recibe y no los ve que en la calle haya gente. Las grandes cobrando. empresas, que son las que se sientan a negociar los acuerdos salariales. Y eso es un ¿Y ese qué problema de nuestra porcentaje es? negociación salarial, que es que las grandes que pueden pagarlas porque tienen una incidencia de costo laboral más bajo, son las que finalmente cierran para no tener problemas con paros y huelgas. ¿no Las sería- pymes o se informalizan parcialmente, o muchas de ellas están contra las cuerdas, viviendo de un subsidio, de una tasa, un subsidio de tasa, o cerrando, o viviendo de postergar pagos de impuestos, muchas de ellas, o simplemente cerrando, que es lo que estás viendo ahora. Justamente, ¿no sería momento de volverse absolutamente loco y bajar los impuestos a ver si efectivamente esa es la solución? Que todos los que se sientan cerca de donde estás vos vienen y nos dicen, el tema es que Argentina no crece porque el sector privado no crece porque los impuestos son altísimos. ¿No sería momento de decir, bueno, podemos probarlo? Bueno, si bajás los impuestos tenés que ver cómo haces para pagar todas las cosas que estás pagando. No te olvides que hoy tenés un déficit fiscal, con lo cual si bajas impuestos vas a ampliar el déficit fiscal que está en la base de nuestra inestabilidad nominal, inflacionaria y Pero no cambiaria. llevaría Pero a ver, elevar la Eduardo, yo me Tenés producción. subo, que pensar me subo a lo qué de es lo- Eduardo. qué es lo que bajás. A lo de Osvaldo. Perdóname, ¿vos sos Osvaldo o él es Eduardo? Eduardo, yo soy ¿Vos sos Osvaldo. Osvaldo? ¿Vos Entre la sos pantalla Eduardo? y esto me están Ya confundiendo. corrimos un poquito Lo que la yo pantalla. planteo es, en general se dice, hay mucha gente que está en la informalidad y mucha gente que directamente no tiene trabajo. ¿Por qué no hagan la famosa frase que le tiran a Macri en su momento? Hagan algo. Hagan algo es, ¿se pueden modificar las condiciones laborales sin hablar del fantasma, el cuco de la flexibilización laboral o de la reforma laboral? Eso no se puede hacer. Cuando vos le planteas esto a gente del gobierno en off, te dicen, no se pueden bajar impuestos, eso no funciona. A Macri fracasó con eso. Vean lo que le pasó a Macri, que desfinanció al Estado. Habrá sido con buena intención o no, pero lo desfinanció. ¿Se pueden bajar impuestos y se pueden modificar las pautas para contratar personas? Son dos preguntas. Sí, al precio de una. Ok. Lo segundo, sí, yo creo que sí, al punto de que, de hecho, estoy terminando de escribir un proyecto con un grupo de expertos laborales, un proyecto de ley de emergencia laboral que lo que hace es agrega un sistema transicional para la gente que quedó fuera de la pandemia, pero en definitiva es tener 2 carriles, de manera que los tipos que han perdido trabajo y que hoy se están descapitalizando porque están trabajando sobrecalificados o sin trabajo, puedan volver a reinsertarse de manera formal. Entonces sí, se puede hacer un carril paralelo y te digo más, yo lo he hablado con sindicalistas y empresarios y si bien hay que ajustar los números, todo el mundo ve que hay una emergencia y que necesitas alguna otra salida. El gobierno es el que está ausente, el gobierno debería estar impulsando esto. ¿Vos decís que hay sindicalistas que están a favor de modificar regulaciones laborales? No modificarías regulaciones, la ley de contrato de trabajo se mantiene, pero tendrías 2 caminos distintos, uno transicional, como sería como a veces tenés para los jóvenes, gente que reingresa al mercado laboral por cierto tiempo, algo que debería ser convalidado por el convenio colectivo, o sea, pasa por todas las instancias de manera que no sea impuesto. Yo me imagino Pero sí, cómo es sería perfectamente factible. una conversación, por ejemplo, habría que convencerlo a Hugo Moyano de esto. Ya nos están tapando la puerta del canal. Aló, ¿quién está ahí? ¿Cómo anda, compañero? Yo ando relativamente bien para un martes normal de la vida. ¿Usted qué anda pidiéndole ya a Alberto Fernández? Le dijo, ¿veis el 45 mínimo? No, 65. 65, ¿no? ¿En una sola cuota o pongo todos los camiones en la puerta de Casa de Gobierno? No, usted es un aliado estratégico de este gobierno y recordemos que en la inauguración del el Sanatorio Antártida, Sí. usted dijo, un dirigente ejemplar, dijo Alberto de Moyano. Exactamente, porque el que no arregla con Huguito termina corriendo a Uruguay. Es como Malferín. Claro, yo le dije al Marco ese, yo soy el unicornio del apriete, conmigo no jodas. ¿Qué es el unicornio de qué? El unicornio del apriete. Y corrió. Y está en Uruguay, porque allá, claro, allá no lo tocan, allá como en la Suiza de Latinoamérica, ¿viste? Allá se refugian todos los ricachones para no pagar impuestos. Y bueno,
Es así. Pero usted reconoce, a ver, Hugo, usted reconoce que hay mucha gente en la informalidad, que los camioneros son medio unos privilegiados. Hay mucha gente que está caída del sistema, no se puede charlar porque de no algo. son camioneros. ¿Qué? Un país todo de camioneros. Y claro, el único sindicato que no entregó a los trabajadores, ¿cuál es? El de camioneros. A ver, perdón, acá hay un ¿Y por qué me economista... pegan? A mí, como diría el Axel, se nota mucho. Pero está bien, a ver, vamos a simular, estamos en una conversación donde hay que tratar de empezar de a poquito a arreglar el país. Acá hay un economista que es experto en temas laborales. A ver si se puede conversar un poco. Eduardo Levy-Yeyati, ¿algún planteo a Hugo Moyano? A ver. Yo vivo en departamento, así que no me pongan los camiones afuera, no puedo sacar el auto. Bueno, no, va a tener problemas con Santa María, el gremio de los porteros. A ver, hoy Facundo Moyano escribió, creo que en Twitter, que para salir del país, de la crisis que tiene el país, necesitábamos esencialmente que las pymes produjeran y que se creara más empleo. Sí. La pregunta es en qué medida la negociación esta por fuera de la pauta que trata de ordenar el gobierno apunta... Muy largo el razonamiento, dale. No, viste, ya, mientras vos te estás explicando, yo fui tempomé 2 veces. Escuchame una cosa, vamos a hacer la corta. No se resistan al peronismo, muchachos. Nosotros ya no combatimos al capital porque somos el capital. Cuando termine esta pandemia, vamos a salir de shopping, es decir, vamos a comprar todo lo que fundimos, hoteles, restaurantes, lavadero de autos, medios de incomunicación. O sea, esto es ideal para blanquear guita. Así que no se preocupen, que nosotros lo vamos a rescatar a ustedes. O sea, como la víbora que asfixia y después se traga, ¿es ese el Exacto, sistema? porque este país solo sale de la mano de la sindicalización. Es lo que se viene en todo el mundo, trabajos manuales e hipersindicalizados. Está muy bien. Muy moderno. Está muy moderno. Es así. Bueno, Hugo... Resumí mal, evítate, tipo, que si no me... Está bien, pero está bien, yo insisto con esto, los 2 grandes inventos de la humanidad, la rueda y el palo en la rueda. Usted maneja muy bien los 2 elementos. Exacto, y gracias a Menem que dijo ramal que para, ramal que cierra, ahí nos abrió un mercado a nosotros, camioneros. El tren. Gracias, Menem, gracias. Hugo, gracias. Chao, compañero. Bueno. Era interesante lo último que decía Levy-Yeyati, porque ¿dónde se tendrían que discutir todas estas cosas y dónde sería alrededor de qué mesa? La del mesa del Consejo Económico y Social, que este Frente de Todos prometió en campaña, que este gobierno conformó y que hoy preside Vélez. En medio de todo esto apareció Florencio Randazzo, que reapareció y está hablando de que es necesario algún tipo de reforma laboral. Entonces, en lugar de sentarse en la mesa del Consejo Económico y Social, discutir todo eso, los gremialistas han salido, los gremialistas clásicos, han salido a defenestrarlo a Randazzo, a decirle que es un traidor y todo eso. Como que no fuera un elemento a discutir, o sea, no existe ese nivel de discusión aceptable. Este es un tema, es decir, no se ve el problema, no se observa. ¿Qué piensa el gobierno? ¿Cuál sería la resolución en la lógica del gobierno? Que haya más mercado y que entonces las pymes tomen más gente y que el Estado tome más gente. ¿Cómo se sale con el razonamiento de este gobierno? Mira, yo no sé qué es lo que piensan porque no hablo con ellos. El otro día me hicieron una entrevista en la radio, el conductor decía que justo había hablado con alguien del Ministerio de Producción y le decía que me iba a entrevistar a mí y le habían contestado, pensamos parecido, nada más que él es más pesimista. No sé si piensan parecido, no hacen lo que yo haría, digamos. No veo qué es lo que realmente piensan. Creo que no tienen una solución para el problema. Ahora, los sindicalistas y los empresarios creo que sí ven el problema, y lo sé porque hablo con ellos. No creo que lo puedan expresar libremente. Estas cosas no se resuelven. ¿Pero cuál en los es el medios. tabú? No, el tabú es que te corran como en el caso de los sindicalistas, como flexibilizador y que pierdas la elección. No te olvides que al final tienen que ganar la elección y están apurados. Entre ellos porque está muy fragmentado el sindicalismo argentino, pero aparte por las bases más de izquierda tradicional, que los corren literalmente por izquierda si ellos salen a hablar de, por ejemplo, un régimen especial que facilite la contratación con menores costos de despido. O sea, a ver, vos plantearías, si alguien plantea eso, ¿qué le dirían de los gremios de izquierda o de otros? Flexibilización. Estás apoyando la vuelta de los 90. Ahora, Neoliberalismo, no sé, la verdad, pero en esa Te línea, corren con un eslogan. Te correrían con una bandera. Pero, Eduardo, exacto, si no una lo puede bandera hacer que el no peronismo. genera empleo, pero que de todas formas puede ser eficaz Y para esta ganar reforma no la puede hacer el peronismo. ¿Quién la puede hacer, Eduardo? Una reforma así. Porque
Lo que intentó hacer Macri, por supuesto, lo corrían como neoliberal. Macri no Solo lo el intentó peronismo lo hacer. quería hacer. No, pero acá hay un punto importante. Macri dibujó Macri no, digamos, su gabinete dibujó una reforma posible sobre el final, pero ya en el medio de la crisis. Nunca avanzaron en esa dirección. No sé si habrían podido o no, pero nunca avanzaron. En medio de una crisis es muy difícil generar esas reformas. Ahora, es cierto lo que decís, lo tendría que haber liderado el peronismo no kirchnerista. ¿Sí? Pero el peronismo no kirchnerista no es el que hoy está liderando las decisiones, está muy peleada la toma de decisiones. Entonces, claramente este gobierno no se ve encarando ese tipo de reformas o de no reformas sindicales, que son un montón de cambios que actualicen las reglas del mercado laboral y generen empleo. Sin generar empleo no puede salir esta crisis. ¿Por qué dice que el peronismo no kirchnerista debería haberlo hecho si nunca lo hizo a lo largo de todo el tiempo? Si los problemas son emisión y déficit y el peronismo tradicional nunca se encargó de eso. Las últimas reformas que se han hecho, aún reformas que han sido muy criticadas, las hizo Menem en los Eso iba a primeros decir. años. Menem, acordate de la imagen Sí. de Menem en Tiempo Nuevo, con todos los sindicalistas, Barrio Nuevo diciendo no hay que robar 2 años, donde iban, todos los sindicalistas eran como nosotros, eran panelistas de Tiempo Nuevo y hablaban de un tiempo nuevo realmente que había con Menem. Y con Menem existió eso, Sí, también, hubo una unidad pero de también todos la esos grandes... proporción. Pero esos se lo grandes cobraron gremios. muy caro. Desde Y el obvio, punto de vista de siempre. cómo se ¿Y Moyano inscribió, cómo te lo cobra? ¿Cómo se inscribió? Esperen, ¿Sabés esperen cómo un se lo poqui- inscribió Moyano? Moyano dice, yo lideré en los 90 la resistencia con el movimiento de los trabajadores argentinos, MTA, yo no quedé pegado y acusa a otros sindicalistas históricos de Espere, haber espere, acompañado a espere, Menem. un ¿Y con segundo. Y ahí ¿Qué quedó hizo? un trauma en donde los tipos te dicen, no podemos me van a acusar de volver a Sí, aquello Diego, como pero Pero, la, pero, la a ver. situación era muy distinta. Yo creo que la mayoría de los sindicalistas y muchos empresarios se están dando cuenta que la torta se achica, los sindicalistas Pero tienen eso un te iba a número de preguntar, cápitas cada vez ¿qué menor. proporción? Porque la proporción y el peso que tenían los sindicatos en los 90 no es igual al peso Pero no que es tienen solo los eso, sindicatos. La torta no solo se eso, achica. es que por, como mecanismo de defensa vos tenés que modificar algunas de esas reglas, porque si no simplemente vas a desinformalizar, desasalariar la economía. Y los clientes, los miembros de los sindicatos son los privados asalariados, fundamentalmente. Y eso hace décadas que está cayendo. Entonces, creo que hoy hay un sentido de urgencia que no tenías hace 20 o 30 Pero el años. sentido de urgencia no lo tiene, no para todo el mundo, evidentemente. Porque es difícil coordinarlo, nadie quiere ser el primero que levante la cabeza y salga con estos temas. Y la verdad es que muchas de estas negociaciones y reformas se van a dar no en los medios, no se dan en las editoriales de los diarios. Se tienen que juntar y empezar a coordinar posiciones alrededor de algunos cambios, pero de manera mucho más silenciosa, porque una vez que salen los medios, te abrís a este tipo de discusiones y a este tipo de extorsiones, si querés, de sindicalistas o empresarios más en los extremos. Está bien, pero al menos alguien se está juntando atrás de una planta de plástico en un bar al fondo Juan B. Justo de trampa, ¿se están juntando para esto o tampoco ni siquiera? Si te lo contara, tendría que matarte. Bien, pero- está muy bien. O sea, fíjense ustedes lo Bueno, ¿qué va a traumático que hacer? fue. No, lo Paguemos. traumático que ocurrió en los 90 con eso, que no se puede ni mencionar. Y vos decís, ¿qué debería ocurrir para que esto genere una acción diferente? 40% de informalidad, 50% de informalidad, que vaya llegando el agua al cuello y tapándonos, y aún así nadie puede encarar el tema. ¿Puedo agregar otro factor? ¿Qué pasa con esta integración al mundo que es imparable? Es decir, en breve ya los mercados no van a tener esta lógica tan cerrada como Argentina, porque ¿cuánto vamos a tardar en educarnos en otras universidades, en comprar cosas de otros países? Hoy está parado, pero eso es lo que está habiendo en el mundo. Sí, me cambiaste la agenda. Eso también es un área, una dimensión donde el gobierno parecería ir o lateralmente o hacia atrás. Eso es cierto. Nosotros no tenemos hoy un modelo económico que nos permita abrirnos y compensar a los sectores que van a ser afectados negativamente por la apertura. Entonces, como no podemos hacer eso y como muchos de esos sectores son sectores que han financiado la campaña del gobierno, en última instancia lo que hacemos es nos mantenemos cerrados y pateamos la pelota de ese desafío que vos mencionás para adelante. De hecho, todo lo pateamos para adelante. Nosotros hablamos de inflación, hablamos de reforma laboral, hablamos de empleo, de creación. Estamos pateando todo para después de Vamos las viendo, el elecciones. país del gerundio. Vamos viendo cómo seguimos esta conversación sobre economía. Vamos a hablar de otra cuestión que tiene que ver con el Pfizer. ¿Por qué no vinieron? Se conoció ahí un documento de Pfizer sobre que estaba negociando, que el gobierno en un momento desincentivó la cantidad de dosis y dijo, queremos menos dosis de las que ustedes tendrían a disposición. Luis Petri es diputado nacional, está con nosotros allí, lo vamos a escuchar. Hola, Luis.
¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, ¿qué están investigando ustedes desde el rol de la oposición sobre aquel contrato o este contrato? No sé si está vigente, por lo menos la negociación. El gobierno dice sí. Bueno, nosotros queremos saber lo que quieren saber 44 millones de argentinos. ¿Por qué se frustró la negociación con Pfizer cuando Pfizer había sido priorizada por el gobierno argentino, cuando fue el primer laboratorio que recibió Alberto Fernández, cuando 6.000 argentinos participaron de pruebas clínicas aquí en la República Argentina, y eso nos daba la chance de contar nada más y nada menos, digo, con 13.300.000 vacunas? Posteriormente, el gobierno aparentemente empezó a escatimar la cantidad de vacunas que él le reclamaba y requería de Pfizer, pasó de 13 millones a 8, de 8 a 3 millones. Lo cierto es que el contrato no se celebró, las vacunas no llegaron. Pfizer es el segundo laboratorio que más vacunas provee en el mundo y aquí en la República Argentina no han llegado por una decisión del gobierno, y en la justificación que da el gobierno la verdad es que es ambivalente y suena más a excusa que a razón valedera, porque primero habló de condiciones inaceptables el presidente de la Nación, y una de las condiciones inaceptables que decían era la firma del presidente de la Nación del contrato con el laboratorio. No pareciera ser una condición insalvable que el presidente de la Nación firme un contrato que va a garantizar nada más y nada menos que 13 millones de argentinos cuenten con la vacuna. Recientemente, Ginés González García, el exministro de Salud, hablaba de condiciones indignas, y Cecilia Moró hasta llegó a aventurar que el contrato suponía la entrega de recursos naturales como en otros lugares de Latinoamérica, como en Perú, señaló, donde fue, claro está, rechazado estos dichos por el ministro de Salud de Perú. Con lo cual, merecemos los argentinos saber. Está claro, Diego, que el gobierno en todo el programa de vacunación priorizó la vacuna de AstraZeneca, y eso hizo que el país relegara otras opciones, como fue la de Pfizer, o también las opciones del mecanismo COVAX, que le permitía contar con un número mayor de vacunas, y sin embargo, por lo que dijo el Ministerio de Salud, por una relación de costo-beneficio-oportunidad, rechazaron lo que podría haber significado una dotación que superara el 50% de las que actualmente recibimos por el mecanismo Pfizer. Ahí, déjame hacer un punto ahí. Adriana, ¿cuál es la información sobre COVAX que se acaba de conocer, o Osvaldo? Sí, las declaraciones de uno de los directores para Latinoamérica del Fondo COVAX, que hizo recientemente en una reunión académica, sostiene que no se permitiría que el Fondo COVAX mandara Pfizer, que el gobierno le había solicitado que no mandara esa vacuna a Argentina. Hay parecer una exclusión deliberada de esa particular vacuna en Argentina. ¿Qué saben de eso? Bueno, esto surge a partir de una pregunta de una diputada nacional de Mendoza, Claudia Najul, donde el representante del mecanismo COVAX en Latinoamérica da cuenta de dos formas de contratación: la contratación y compra comprometida, y la compra opcional. Aparentemente la República Argentina ha hecho una compra opcional. ¿Qué significa esto? Que cada vez que COVAX negocia con algún laboratorio, sea AstraZeneca, sea Pfizer, le pregunta a los países que son parte del mecanismo COVAX si quieren hacer uso de la opción y quieren que les entreguen vacunas. Cuando le preguntaron a la Argentina si querían lotes de vacunas Pfizer, inexplicable e injustificadamente, Argentina lo rechazó. ¿Y por cuál qué es la inexplicable e hipótesis? injustificadamente? Porque la República Argentina ya autorizó, por un procedimiento normal del ANMAT, la utilización de la vacuna Pfizer, más allá de que no la contrató. Entonces, no hay razones valederas, fundamentalmente en esta situación epidemiológica que es gravísima. Digo, acabamos de vivir una semana de restricciones y confinamiento, y el presidente quiere que el fin de semana vuelvan los confinamientos. Estamos haciendo récord de muertes y contagios en el mundo, y no podemos darnos lujos tan caros que cuestan vidas, como por ejemplo rechazar que vengan vacunas Pfizer a través del mecanismo COVAX, o no cerrar con otros laboratorios, como por ejemplo pueden ser Johansen, de Johnson & Johnson, u otras vacunas. Pensá que la República Argentina solamente cuenta con 3 de las 13 vacunas aprobadas en el mundo, y sin embargo, en lugar de buscar nuevas alternativas y nuevas vacunas aprobadas, la ministra de Salud se va a Cuba a ver una vacuna que todavía ni siquiera está aprobada y se encuentra en fase 3, que es la vacuna Soberana y Soberana Plus.
Bien, yo quiero hacer un señalamiento allí, porque uno dice, bueno, el argumento fundamental del gobierno en la negociación con Pfizer es que pedían cosas inconvenientes en algunas cláusulas o que estaban pidiendo garantías que parecían desmedidas según los ojos del gobierno, pero se agrega este otro elemento que están mencionando ustedes que ya genera otra sospecha, que es, ¿por qué si el fondo COVAX que te está ofreciendo Pfizer, vos deliberadamente decís, Pfizer no me mandes? Porque acaso, yo te pregunto a vos, Adriana, si sabés o al que sepa, ¿el fondo COVAX sí te pedía garantías o te las mandaba igual la Pfizer? No, a ver, el fondo COVAX es un fondo que está formado por fundaciones que lo que garantizan es el acceso a un costo mucho más barato que el precio de mercado de vacunas. Obviamente eso depende de las vacunas que pueda comprar el fondo, pero justamente se generó a partir de estas cuestiones. Algunos países del eje, digamos, si pensamos en términos de Guerra Fría, lo rechazaban porque se supone que detrás de estas fundaciones hay grandes empresas, entonces había alguna cuestión, te diría, ideológica por la cual algunos países de Europa del Este rechazaron, o el propio Maduro rechazó en algún momento el envío de AstraZeneca de COVAX. Recordamos que la vacuna que nosotros terminamos comprando son mucho más caras que las vacunas que estaban ofreciendo. Muchísimo Mucho más más caras. De hecho, la vacuna en el fondo COVAX, la vacuna AstraZeneca tiene un precio de $3 la dosis y nosotros las dosis de Sinopharm, de acuerdo a lo que informó el propio gobierno, estamos pagando $10 cada una, lo mismo parecido a la Sputnik. Es decir, nosotros estamos comprando además vacunas más caras. ¿Me dejan volver a esto? La Pfizer vía COVAX, ¿te pedía garantías? ¿Te pedía algo que era indigno? ¿Te pedía algo especial que vos no podías cumplir? O si venían con COVAX, recibílas porque no te los entrega COVAX, no Pfizer. ¿Cómo era, Adriana, eso? En principio vos le estás comprando al fondo COVAX y en eso no hay ninguna, digamos, no es ninguna negociación diferente a la que vos comprás con las otras vacunas. Bueno, eso lo hace, eso para mí ensombrece un poco las explicaciones del gobierno. Lo que dice Santiago Cornejo, que es el titular de COVAX para Latinoamérica, es que los países que se autofinancian tienen dos modelos. Uno de compra comprometida y otro de compra opcional. Argentina es compra opcional. Entonces nosotros, antes de firmar un acuerdo con cada compañía farmacéutica, le damos la posibilidad al país de decidir si quiere que sumemos a la demanda en ese acuerdo. Si el país dice que no, obviamente eso no significa que van a recibir menos dosis de nosotros, sino que no van a recibir de ese candidato. Argentina dijo, Pfizer no queremos. Petri. Sí, no se entienden las razones por las cuales se rechaza. Porque es como ustedes decían, no negocia la República Argentina directamente con el laboratorio Pfizer, no tiene nada que ver en este caso con un contrato celebrado con Pfizer, sino que directamente negocia con el mecanismo COVAX. Entonces, ¿por qué la República Argentina rechaza una vacuna que ya se encuentra aprobada por el ANMAT? Ya hay un antecedente. Cuando las gestiones de un senador chileno para que en Río Turbio 15.000 vacunas llegaran, y ya se rechazó con la excusa de que esas vacunas que se ofrecían no estaban aprobadas, cuando justamente una de las vacunas que se ofrecía era la vacuna Pfizer, que contó con la aprobación normal del ANMAT, algo que no ocurrió con la Sputnik, por ejemplo, porque la vacuna Sputnik se aprobó por el trámite de urgencia con recomendación del ANMAT y autorización del Ministerio de Salud. En el caso de Pfizer, se aprobó por el mecanismo normal en donde participó el ANMAT, con lo cual no hay razones valederas. Y además, esto es lo que justamente hace que sea razonable y absolutamente necesario que una comisión investigue el porqué de las razones la República Argentina se niega a aprobar y a contratar con el laboratorio que mayor cantidad de vacunas, el segundo que mayor cantidad de vacunas provee en el mundo. Digo, si existe alguna cláusula en otro de los contratos que celebró que en definitiva terminan bloqueando las posibilidades, o si, como algunos dicen, existe el pedido del gobierno nacional de un intermediario, una pata local, para que en definitiva la vacuna pueda llegar a la República Argentina a través de contratos de transferencia de tecnología. Todas estas cosas no se saben. ¿Y saben por qué no se saben? Porque cuando se sancionó la ley de vacunas, se sancionó con una cláusula de confidencialidad. Pero no confidencialidad solamente en la fórmula de la vacuna, algo que sería razonable y comprensible, sino de todos y cada una de las condiciones del contrato, desde la logística, el precio, las condiciones de entrega. Entonces, hay una opacidad absoluta y está claro que hay una priorización por parte del gobierno nacional para con algunas vacunas y hay un descarte respecto de otras, si es el caso de Pfizer. Bueno, entonces como oposición están
pidiendo que se arme una comisión o se va a armar, digamos, ¿cuáles son las acciones concretas sobre todo esto que estamos conversando? Nosotros digo, creemos que es imprescindible que se constituya una comisión en el Congreso de la Nación, que cite a los representantes del laboratorio, que cite a los miembros del Gobierno Nacional, que cuente con toda la documentación y con todos los contratos, que tome testimonios y, en definitiva, que esclarezca por qué no llegan las vacunas de Pfizer y además que sirva para que en el futuro la República Argentina pueda contratar con Pfizer y pueda contar con esas vacunas. Ahora, Petri, no hay concretamente en estos momentos en la Cámara de Diputados, la que usted pertenece, número para que se conforme esta comisión. Entonces, ¿no correspondería que quizás esto se avance más en la justicia, que sí puede accionar, que sí puede pedir contratos, que sí puede hasta allanar el Ministerio de Salud si hace falta? Nosotros, primero que hay denuncias penales y es una vía que no descartamos. Digo, en el día de hoy se han presentado denuncias penales. El diputado de Marchi junto con otros diputados ha presentado, el diputado Enríquez también lo ha hecho. Hay denuncias penales en la justicia para que investigue por qué se frustró la contratación con Pfizer. Eso es imprescindible que avance por un canal, pero posteriormente está el otro canal. Nosotros en diciembre, previo al escándalo del vacunatorio VIP, previo incluso a la registración en las unidades básicas del kirchnerismo, que ya de alguna manera aventuraban el uso político de la vacuna, pedíamos que se conformara una comisión bicameral de seguimiento de todo el proceso de vacunación. En ese momento, claro está, no nos hicieron lugar. Y ahora, este pedido expreso de conformación de una comisión especial lo hacemos en diputados. ¿Por qué no lo hacemos bicameral? Porque sabemos que en el Senado la mayoría es absoluta del kirchnerismo. Ahora en diputados, si todas las fuerzas de la oposición tienen el compromiso inclaudicable para esclarecer qué ocurrió con Pfizer y por qué el gobierno nacional no contrató, podemos eventualmente constituir esa comisión. Recordemos que el oficialismo en diputados no es mayoría, tiene 119 integrantes y logra mayoría con los bloques opositores aliados al gobierno. Bueno, nosotros a esos opositores les estamos reclamando y pidiendo que se pongan en el rol de opositor y que en definitiva hagan que el Congreso cumpla con su rol de controlar y fiscalizar todas y cada una de las acciones del gobierno, porque en esto está en juego la vida de 44 millones de argentinos y por eso nosotros creemos que es imprescindible que se constituya esta comisión. Petri, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Un abrazo grande. Bueno, la vacuna, la no vacuna, vacuna ideológica, la catástrofe económica que produce. Estamos hablando de una vacuna ideológica, esto lo tratamos con naturalidad, pero estamos hablando de que puede haber vacunas en el país o no, según la ideología del país que la produce. Y paradójicamente, además, es las vacunas de las que tenemos más estudios y más información las que se rechazan. Y en cambio, sí contratamos aquellas vacunas que prácticamente no tienen estudios posteriores a aquel famoso de fase 3 publicado. Es decir, que no tenemos estudios de efectos secundarios. Sin embargo, seguimos apostando a esas vacunas, como ahora se menciona esta relación con la vacuna cubana, que obviamente es un proyecto y que sabemos que Cuba no tiene la dimensión para fabricarlas ni alianzas afuera. COVAX había ofrecido vacunas para inmunizar a 18 millones de argentinos y finalmente se contrataron para 4,5 millones de argentinos. Bien, Eduardo, como en el póker, ¿podés esta mano jugarla o pasar? Paso. Un economista hablando de cuestiones sanitarias yo creo que es un exceso. Pero no es una parte parece ser solamente ahora nos vamos a meter y te voy a preguntar sobre la recuperación de la economía. ¿Cuánto tardaría Argentina en volver a los niveles de actividad previos a la pandemia? Que seguramente es malas noticias, largo tiempo. Pero antes, algo que te haya llamado la atención de esto que estés observando, de compras de vacunas, a lo mejor ves algo que nosotros no, y sos nuestro Lazarillo, ¿o no? No, mira, mucho de lo que está saliendo a la luz ahora se conocía del proceso del año pasado. Son datos que ahora están saliendo, pero de fuentes informales que habían participado en el proceso, digamos, era algo que se comentaba. Es difícil de explicar, pero aparte es más difícil de explicar por una sola razón, porque lo único que tenía que hacer el gobierno... Nosotros vivimos en un país que tiene poca capacidad estatal, ¿sí? O sea, lo único que sabe hacer el gobierno argentino y muchos países latinoamericanos es girar dinero a través del ANSES. Pero las políticas públicas son de baja calidad y las políticas sanitarias, con todo el esfuerzo de la gente que participa, es de baja calidad. Y las educativas también. Nos mandan a la casa, pero después no se hace mucho para mitigar el efecto sobre la educación. Y así en cada una de las áreas. Entonces, lo único que tenías que hacer desde marzo del año pasado era conseguir vacunas. Y lo único que tenías que hacer para arrasar en estas elecciones de medio término era conseguir vacunas. Entonces, realmente es muy inexplicable desde el punto de vista político esto.
porque es casi suicida del gobierno no haber conseguido esas 14 millones de vacunas. Imagínate si hoy tuviéramos 14 millones de vacunas Pfizer, que es algo que solo Argentina podía haber tenido. Porque el resto de Latinoamérica está mal como nosotros en términos de vacunas, pero nosotros tuvimos la chance. Imagínate si hubiéramos tenido 14 millones de vacunas. Imbatible era el gobierno. Entonces, por eso, toda esta especulación, a mí lo que me llama la atención es, en el fondo, la falta... Es muy difícil encontrar una racionalidad política a esto, porque es casi suicida haber dejado sobre la mesa 13 o 14 millones de vacunas. Bueno, a lo mejor es más simple, déjeme a ver, tiro hipótesis. A lo mejor es más simple, el gobierno jugó todos sus boletos a un caballo que mancó en la pista porque se retrasó la fabricación de la vacuna a la que se apostó, después se apostó al Sputnik. Y en ese momento, cuando negociaban con Pfizer, bueno, era más dura la negociación. El gobierno podría decir algo de esto, que ahora con el diario El Lunes, Pfizer fue el caballo ganador y el resto corre bastante bien algunas, ¿no? Pero digo, la estrategia en estos casos es, vos compras opciones a todas las vacunas. Por eso es que países como Canadá tenían 8 veces la población, porque algunas pueden fallar, porque puede haber problemas de producción que mucha gente anticipaba, los expertos. Vos comprás todas las opciones. Eso sería racionalidad. El COVAX tenías que haber puesto el máximo, Cuando no el mínimo. Esa es la racionalidad económica. Yo, por eso te digo, no soy sanitarista, pero si pienso en el costo en términos económicos, psicológicos y de vidas que tiene llegar además, tarde a la vacuna, además, lo que tenés que pagar de opciones la vacuna lo que es caro es barato en función del costo político. Pero además fue la primera vacuna que se aprobó como corresponde a la aprobación de una vacuna en la ANMAT. Las otras están autorizadas de emergencia, pero esta era la que teníamos información. Bueno, no es el criterio que primó el criterio de la homologación o no vía ANMAT, ¿no? ¿Por qué vamos a pedir que haya racionalidad en esto si no estamos viendo racionalidad en casi ninguno de los actos del gobierno? ¿En cuál otro ven racionalidad? ¿En qué acto del gobierno han visto racionalidad últimamente? No, pero por yo eso lo que digo, creo por ahí es la que... explicación es más trivial en ese sentido. Bueno, ¿sí? por eso que no la vieron, que se equivocaron, no sé, que subestimaron la gravedad, la urgencia. Como en educación, como en sanidad, como en economía. Está la posibilidad en la mesa de que algún productor de las vacunas con los cuales sí se hizo un tratado hayan pedido expresamente que esa o aquella no entrara a nuestro mercado. Esta es la hipótesis. Digo, ahí hablamos de ideología en la A ver, déjeme jugar con esta idea. Putin cabalga sobre un oso con el torso desnudo, pero en un momento le pega el oso para que se quede quieto, levanta el teléfono y dice, Argentina, Pfizer no, les mando Sputnik, pero la condición es que Pfizer no. Este delirio mío, ¿tiene algún viso de racionalidad? No, pero hay un paso porque previo. digo, esto ya se escuchó. No, ese delirio puede llegar a suceder porque vos fíjate que hoy hasta para que salga un avión con vacunas de Rusia tiene que firmarlo el propio Putin, o sea, con lo cual el delirio puede ser cualquiera. Pero hay un paso previo que es que Argentina no opta primero por las rusas, sino opta primero por la opción AstraZeneca. Entonces acá está la cuestión. Primero está la prueba de Pfizer, la promesa. Primero, el primer entrega que iba a hacer Pfizer no iba a ser miles de millones, iba a ser 750.000 vacunas, pero Argentina hubiera podido inmunizar a 750.000 personas en diciembre. Hubiera sido algo muy importante. Ahora, para mí la duda está en la otra opción, porque la opción AstraZeneca, que es la que se demora, que es la que falla, la que se firma 22 millones, sucede antes de que apareciera Putin y China las vacunas preferidas de Cristina. Bueno, muy bien. Después vamos a hacer una tanda, pero después vamos a hablar de otro tema que tiene que ver con una sorpresa que dio la encuesta de Poliarquía el otro día. Decía que incluso el 45% de la gente que vota al Frente de Todos estaba en contra de la educación virtual o estaba incómodo con la educación virtual y que prefería la presencial. O sea, hay una sorpresa ahí en esa encuesta que es, ojo que no todo el Frente de Todos y sus votantes prefieren a los niños virtualmente en casa aprendiendo vía Zoom, sino que no, simplemente. Lo vemos después de la tanda, dale. Muy bien, la pregunta es, supongamos que se vacuna, supongamos que las cosas, supongamos que el coronavirus en un momento se marcha de aquí. Bueno, de aquí y de allá. ¿Argentina cuánto tiempo necesitaría para recuperar su nivel de actividad? Que seamos todos 0,3 más felices, Eduardo Yeyati. La respuesta corta es 1 millón de años, porque nuestro ingreso per cápita venía cayendo los últimos 10 años, entonces aún sin pandemia no recuperaríamos lo del año pasado, porque viene cayendo. Sí, sigue la tendencia. O sea que lo mejor que nos podía pasar es estancarnos a nosotros.
dado como veníamos antes. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? Sí, en cosas visibles, porque siempre se dijo que Macri, digamos, una autocrítica, dice, yo no entendí que la crisis era sintomática, entonces la gente no lo veía. Entonces, al revés de esto, ¿en qué vemos concretamente, en imágenes o en números, esta idea de que la Argentina está cayendo? Porque uno lo ve día a día y siempre es más difícil darse cuenta en el día a día. Uno ve más gente pidiendo claramente, ve más pobreza. ¿Qué otras cosas vos estás viendo? No, o sea, más allá del Producto Bruto, que es como se mide el ingreso per cápita, es el Producto Bruto interno dividido la cantidad de habitantes. Más allá de eso, lo puedes ver en varias cosas. El salario real, que históricamente está en niveles bajos, ahora con la pandemia está en niveles aún más bajos. La informalidad, yo mencioné antes que la proporción dentro de la gente en edad de trabajar, la proporción que tiene un trabajo asalariado formal, era 20% a final de 2019. Cuando levantan la suspensión de despidos, va a ser menos que eso. El resto gana menos. ¿Cuánto es la desocupación en Argentina ahora? Pero no tenés que mirar la desocupación, porque la gente deja de buscar cuando pierde el trabajo. Correcto. Tenés que mirar el de empleo, la tasa de empleo. ¿Cuántos de los que estarían en condiciones de trabajar son activos? ¿Están buscando empleo o están trabajando? ¿Cuántos son? ¿Tenemos un número? Ahora no sabría decirte porque hubo mucha caída de la actividad por las cuarentenas y ahora con la nueva cuarentena hay que esperar los datos, pero debería estar entre 60 y 65% de la gente buscando empleo y de esa gente los que no consiguen son desempleados. ¿Y a qué época de Argentina, si hay un correlato posible en la línea de la historia, te hace acordar? ¿A algo o a nada? No, a nada, a nada. Peor que Mucho todo más tendencial, porque esa caída no viene de una hiperinflación o de un cambio en las políticas de Estado que expulsen muchos empleados públicos. No, esto Todos es básicamente tenemos nuestra un frame, tendencia. un marco en la cabeza para orientarnos. 2001 es un orientador, es como la crisis de que somos contemporáneos más fuerte que vimos. Si eso es 10 de máximo de crisis, debe haber más. ¿Cuánto estamos ahora? No, ahora estamos en 8, pero ese 10 duró 12 meses. Ese es el problema, Esto la viene durando duración. más de una década. ¿Esto? Esto que vemos ahora viene durando más de una década. Imagínate que nosotros tuvimos un nivel de desempleo en el 2000, en algún momento, el desempleo se mide con cierto rezago, en algún momento del 2002, cercano al 25%. Tuvimos niveles de pobreza medidos con la vara que tenemos ahora del 60%, a fines del 2002 creo, estoy recordando muy en el aire. 60%, ¿sí? Nada, después se recuperó la economía, volvió el empleo y rápidamente bajaste a niveles muy por debajo de los que tenemos ahora. Entonces, eso fue como en el 89 un fenómeno muy localizado. No se puede déjame soñar. ¿No hay un rebote de esas características? ¿La mitad de ese rebote posible? No es lo más probable. Sí, siempre puedes rebotar y siempre puedes hacer las cosas mejor y Argentina puede estar mejor, sin ningún lugar a duda. Siempre te digo lo mismo, pero no es lo más probable. El rebote no hay rebote técnico de esto. ¿Sí? O sea, no vas a recuperar los 10 años perdidos, porque no fue que fue un golpe del cual te recuperás. Es una tendencia que se retroalimenta. Entonces tenés que hacer reformas bastante disruptivas para salir de esa tendencia. Ahora, sí, este año vas a crecer porque vas a recuperar la caída del año pasado. Ahora, si las vacunas tardan más, vas a crecer menos, pero el año vas a crecer. Pero en términos tendenciales, si mirás por una ventana de 3, 4, 5 años, la tendencia no ha cambiado. Entonces, a futuro, vos me preguntas, ¿cuánto vas a tardar en recuperarte a llegar a niveles del 2019? Bueno, nunca. Si bueno, así. ¿qué tal? Mucho gusto. Este es el programa, se llama Siendo Optimistas con el... A ver, perdóname, miren la cara de Osvaldo Bazán. Osvaldo Bazán, ¿querés pasar? Digamos, Yo creo que soy absolutamente optimista con respecto a un futuro no muy cercano. Digo, me parece que lo que hace falta en Argentina son reformas tan grandes que, lamento decirlo, tenemos que pasarla muy mal para entender que esas reformas hay que hacerlas. Digo, por ahí es solamente una... lo que pasa es que todo el mundo dice, hay que sincerar, no dicen ajustar, pero el ajuste es el otro, no soy yo. Yo estoy bien. ¿Querés ver mis números? Yo estoy justito. Que ajuste aquel otro. ¿Cómo se hace? Malamud, Andrés Malamud, el politólogo, vos lo conocés, dijo... A mí hace 4 años en Lisboa no me suben el sueldo mío de profesor de la universidad. Ese fue un ajuste fuerte, creo que 20%. Nadie se bancaría algo de esas características. Perdón, acá. los jubilados se lo están bancando Sí. en Argentina en estos momentos. ¿Eh? Sí, señor. Sí, no, te estás bancando. De hecho, en la práctica los salarios reales son más bajos. Nadie te lo cuenta.
te enterás cuando vas a comprar. Quiero decir, nadie te dice, te voy a bajar los salarios, o te dicen, voy a generar otras formas de empleo que no son tan rígidamente protegidas como las que están ahora. Porque si te lo dicen, sos un blanco móvil, pero en la práctica te estás informalizando. No hay nada peor, no hay nada más flexible que la informalidad. Entonces, el ajuste lo estás haciendo de facto, ¿sí? Ahora, sí, te diría, yo no creo que pegándole más a la gente acepte más reformas. Creo que, o castigándola con una crisis. Tienes una frase descomunal de cierre. Las reformas son mejores cuando estás creciendo. Cuando no estás creciendo, las reformas tienen que venir de un acuerdo político. Listo, está clarísimo, la cartita está pasada. Muy bien, vamos a Natán.